Yo creo que, si me permites, Ana, ha dicho Sí. una cosa muy interesante en términos globales para el sentido que tiene esta sala. Lo de la búsqueda en general, y a lo mejor entramos ya en un territorio más complicado, o quiero decir, o más del que deberíamos entrar más adelante. Y es que, bueno, primero de lo que ha dicho Javier, o sea, no hemos tenido vacaciones ninguno y hemos trabajado con disponibilidad 24 sobre 24. Otra cosa es que, bueno, hay cierto margen en las empresas para dejar descansar a la gente para que luego trabaje en condiciones, pero ha sido tremendo. Y luego lo de en cuanto a lo que tú decías, Cristina, que hay que buscar literalmente qué es lo que necesita el usuario. Eso es muy importante. Yo el otro día comentaba con una compañera a raíz de, bueno, pues una serie de entrevistas que salen o no salen, que la diferencia entre un buen director de comunicación y un mal director de comunicación es que el mal director de comunicación le dice al medio lo que no tiene que preguntar. Y el buen director de comunicación le dice a su jefe lo que le van a preguntar para que responda adecuadamente según su propio interés. Entonces, un poco con las empresas pasa lo mismo. Es muy común, y todavía a estas alturas, con todo lo que hemos andado de contenido de marca y todo eso, es muy común que todavía a los medios lleguen los anunciantes, que seguimos necesitándolos, y como hablábamos antes, cuanto más anunciantes tenga un medio y más fuerte sea económicamente desde ese punto de vista, más independiente va a ser de los poderes políticos o de los poderes públicos. Claro, vas con una publicidad invasiva, un producto que tienes que vender ese producto. Insisto, cuando ya hemos recorrido mucho, y vosotros sabéis mucho más que yo, de contenido de marca, lo que tienes tú que ofrecerle al medio son contenidos que estén vinculados al interés de tu cliente y tratar de encontrar el punto común entre tu cliente y el oyente del medio. Es decir, eso es fundamental. Por eso me he querido agarrar a eso que decía Cristina, porque me parece un tema nuclear en la relación de las empresas con los medios de comunicación. Encontrar el contenido que sea interesante para tu cliente e interesante para el medio. No la vieja técnica de tirar y ya va a caer. Ese tipo de siembra ya no funciona en los medios. Hay que ser mucho más directo y encontrar un territorio común entre el medio y la empresa, que es el de los clientes oyentes al mismo tiempo. Yo, si me permites que me añada, Ana, como ves, te has juntado de periodistas y claro, aquí tomamos la palabra. Me y encanta que me hagáis el trabajo, por favor, qué maravilla. Pero si me permitís que añada una cosa más, nos ha pasado una cosa, yo creo, a todos durante toda esta crisis, que ha sido... voy para allá. Nos ha pasado una cosa, en 5 minutos os dejo. Nos ha pasado una cosa, y es que las marcas son conscientes primero del poder que tienen en los medios de comunicación. No quiero poner nombres, pero hay nombres que son grandes anunciantes y que pueden descolgar el teléfono para llamarnos y decir, oye, necesito que me hagáis esto. Y muchos de esas publicidades / informaciones disfrazadas han entrado en los medios, pero son malas para los medios, a nosotros nos hacen, en fin, restar credibilidad, y las metemos muy a regañadientes los periodistas. Sabemos lo que estamos haciendo y, por tanto, sabemos que estamos casi haciendo más publicidad que información. Sin embargo, ha habido un segundo grupo de empresas que han encontrado otra fórmula de entrada, y que es la que a mí me ha gustado en esta crisis, que es la de darte la categoría, no la anécdota suya, sino la categoría que va por encima de ellos. No quiero, insisto, poner nombres propios, pero cada vez que nos dabais, Huawei lo sabéis y otras, en fin, compañías lo saben, cada vez que nos dabais los datos de consumo de datos en telefonía, eso es una historia. Eso era una historia extraordinaria. Comenzó siendo una historia extraordinaria cuando a las 8 de la tarde caía el consumo de datos. Era el momento del aplauso a los sanitarios. Y esa historia a nosotros nos permite venderlo, vender el consumo de datos. Y al final vas a acabar hablando del gestor de la red o del gestor de tal. Vamos a acabar metiendo esa publicidad. Pero todo lo que vosotros, si me aceptáis el consejo, insisto, con un conflicto de intereses del tamaño de la pantalla entera, que es, no nos gusta hacer publicidad. La hacemos, pero nos gusta hacer información. Si nos servís cosas que van más allá de la marca y que tienen una categoría de fondo, una categoría general, la metemos encantados, aunque tengas que mencionar a Huawei, a Telefónica, a Vodafone o a quien sea, da igual. La información es buena, la marca para nosotros es secundaria. Cuando se nos dice, oye, mira, es que estamos haciendo mascarillas, pues es ya, vosotros también. Y es que ya hemos metido a 7 que hacen mascarillas. Este ha sido nuestro drama en todo esto.
Yo es un poco a eso me refería cuando digo, pero lo has expresado mucho mejor, cuando digo que encontremos un punto de confluencia entre el interés del cliente y el interés del oyente. Nosotros servimos, trabajamos en medios privados, entonces sabemos cuál es nuestro sustento principal, pero servimos a los oyentes como profesionales. Yo no soy publicitario, yo soy periodista. Entonces yo voy a recoger, vender mucho mejor una historia que yo puedo contarle a mis oyentes como historia o, como decía él, una estadística que me permite a mí contar una historia o un personaje que ha vivido una situación que esté vinculada a vuestra marca, pero que es una historia que es susceptible de ser contada como información. Y me parece fantástico lo de Javier, es que los que estáis en la sala no lo sabéis, pero estar concentrado en una reunión como esta y estar al mismo tiempo pendiente de entrar en antena, en la tele, en fin, es un estrés tremendo. Sí, está ahora mismo entrando en Ana Rosa, que tiene una participación para hablar de economía, que es lo suyo. Así que nada, Oye, no, creo que vuelve, pero esto es fantástico, esto es periodismo. Y de hecho, me gustaría recalcar lo que está diciendo Juanra. Estamos aquí para hablar de periodismo de contenido, que es la parte de relaciones públicas. Aunque los medios obviamente necesitan inversiones para mantenerse y para poder seguir trabajando y dar calidad informativa. Andrés, cuéntanos, ¿cómo os habéis documentado vosotros? O sea, nosotros desde las agencias de comunicación pues hemos notado eso de que las notas de prensa no se abren, los periodistas no sabemos dónde están, no los encontramos. Ha sido informativamente para nosotros tarea dura, ¿no? Aparte de que, lógicamente, el espacio en los medios de comunicación era muy reducido, porque hablando todo el día del COVID, otro espacio para otros temas. Probablemente hemos, perdona que te he interrumpido, No. Probablemente hemos hablado demasiado del COVID. Esto hay que ponerlo entre comillas porque no pretendo que nadie interprete que el problema no era tan grande. Pero creo que se nos han escapado grandes historias que no tenían que ver con el COVID, incluso estando el país paralizado por eso, ¿no? O el mundo paralizado por eso. Quería apuntar una cosa que yo creo que es interesante. Hace no mucho tiempo, quizá 10 años, que no es demasiado tiempo, los medios teníamos el monopolio de estar en medio. Por eso nos llamamos así. Estábamos en medio entre la información y nuestras audiencias. Pues la audiencia de radio, la audiencia de una marca, la de Ana Rosa, la que sea. Pero hay un momento que las marcas os dais cuenta que no es suficiente con informar a vuestros clientes para que os compren un teléfono o una lavadora o el servicio que sea. Que al principio empezasteis a relacionaros con ellos solo atendiendo una ventanilla de quejas, ¿no? Abriremos un teléfono y si alguien tiene un problema con un producto, le atendemos 24 horas al día de una manera especialmente atenta. Pero luego os disteis cuenta que no podíais tratar a los clientes únicamente recibiendo quejas, que teníais que alimentar esa comunidad de clientes. Y empezasteis, me refiero a las marcas y también las agencias, a poneros en medio. Yo el otro día, hace un par de meses que tuve la ocasión de charlar con Pablo Isla, le dije, Pablo, es que Inditex tiene más medios que yo, más medios para generar contenido que yo. Y él decía, ya, pero ese no es nuestro negocio. Nuestro negocio es crear ropa, distribuirla, objetos de casa, distribuirla y tal. Digo, sí, pero tú creas contenido de alta calidad para que esos productos estén dentro de un ambiente y para relacionarte con tus comunidades. Pero no se os tiene que olvidar que un mensaje emitido por una marca, incluso con alta calidad de contenido, siempre va a ser recibido, entre comillas, por el receptor, puesto que sabe que quien se lo envía es una marca y no pues una emisora de radio independiente o la revista Forbes o Ana Rosa Quintana. Pero ahí en medio ya estamos todos. Nosotros hace tiempo que perdimos esa exclusividad, probablemente para bien, porque las exclusividades y los monopolios no son buenos para nadie y hacen la sociedad más pobre, pero ahora competimos con las marcas a la hora de generar información. Muchas veces esa información es claramente publicitaria por parte de la marca, pero otras no, como por ejemplo dar el consumo de datos de telefonía, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que eso es bastante interesante. A los periodistas nos complica más la vida, porque entonces, digamos, en el patio social
hay informaciones ya de todos los sitios. Es casi como jugar al pádel, ¿no? La pelota puede rebotar en cualquier pared. Y eso hace que sea más difícil para nosotros emitir contenidos que solo son nuestros y que nos sigan. No sé qué pensará Juanra al respecto. Y fíjate, he contado lo de Inditex, pero por ejemplo en el mundo del estilo de vida, pues una marca como Gucci o una marca como Prada puede organizar, no sé, un seminario de arquitectura con los mejores arquitectos del mundo, y si un medio de comunicación quisiera, no sé, organizar algo así, pues no tendríamos medios para hacerlo, ¿no? Y cuando una marca como esta organiza esto, por ejemplo, un simposio con arquitectos, está colocando su producto de una manera tan sutil que realmente, informativamente hablando, es muy interesante. Claro, es que eso es un poco... estamos girando en torno a esa realidad de crear contenidos que sean realmente interesantes y que al mismo tiempo a ti como marca te potencien. Claro, tú eres la marca, eres Huawei, tú nos das estadísticas de consumo y que ves que a las 8 cae, porque salen los aplausos, y estás dando una información y estás vendiendo tu marca. Yo creo que a mí todavía me resulta algo sorprendente que haya marcas que no se han dado cuenta de eso. Que lo que tienes que hacer es generar contenidos, que lo que tienes que hacer es organizar un seminario sobre arquitectura o hablar de problemas del campo desde una marca que está vinculada a la agricultura y que va a ser mucho más eficaz desde el punto de vista de la posible venta en un medio de comunicación atento a la información y los datos que la publicidad invasiva, que probablemente te resulte más barata desde el punto de vista de la inversión, pero muchísimo menos rentable desde el punto de vista del impacto social. Una pregunta más a nivel... ¿Competís entre los medios de comunicación? ¿Hasta qué punto buscáis la diferenciación, ¿no? La personalidad del medio y dar también ese ADN, ¿no? Es diferente aparecer en un periódico en otro, es diferente en una radio en otro. ¿Cómo buscáis esa diferenciación y si realmente condiciona vuestra forma de comunicar? Muy interesante. La pregunta es muy interesante porque es una reflexión que de manera constante nos estamos haciendo en los medios. Claro que buscas tu propia personalidad, pero siempre con ese compromiso que es lo que diferencia, que es el agua, como diría Miguel Ángel Aguilar, el agua potable en las inundaciones. En este tiempo en el que todo el mundo tiene acceso a información, a emitir información, a obtener información, es importante que los medios de comunicación profesionales y comprometidos se diferencien precisamente por ese compromiso. Entonces nosotros siempre estamos buscando el compromiso con las noticias, pero al mismo tiempo la personalización de tu medio, el sonido de tu radio es diferente. Eso es una forma de trabajarse el ritmo radiofónico, la estructura radiofónica e incluso la prioridad de contenidos, ¿no? Yo te diría que sí se busca la personalidad, pero se intenta al mismo tiempo mantener un equilibrio o moverte en un territorio delicado que es el del compromiso con la actualidad. Y ahí muchas veces pues es cuando el oyente percibe, uy, este lo cuenta de una forma, este de otra, y no es tanto que puede serlo manipular, cuanto buscar la personalidad a la hora de mostrarte ante tu público. Que sí, existe ese fenómeno y existe esa reflexión interna en los medios. Perdona, Son he pasado un puntos de avión por vista. encima de mi casa y creo que se ha oído demasiado, o solo lo he oído yo. Solo tú. Yo no, por lo menos. Me alegro. Yo tampoco. No, puntos. Yo quería aportar también que además de la personalidad se trata de puntos de vista, ¿no? Muchas veces un oyente, lo digo porque por seguir con la línea del tema que planteaba Juanra, un oyente busca la personalidad del emisor, del medio, incluso no estando de acuerdo con él. Yo creo, por ejemplo, hablando de radio, que Carlos Herrera tiene muchos oyentes que no están de acuerdo con él, pero conectan con su manera de hacer radio, por poner un ejemplo, ¿eh? Y también puede pasar con un diario, ¿no? Le echas un vistazo al diario, no estando de acuerdo con lo que te dice, pero bueno, quieres saber dónde están los límites del terreno de juego, ¿no? Y esa personalidad del medio va íntimamente ligada con la personalidad de las personas, que lógicamente la palabra es redundante. Y los grandes periodistas y los grandes comunicadores hacen medios
más especiales. Eso se ve muy bien cuando un periódico pierde a un periodista, o una emisora de radio, o una revista, a un periodista potente, con personalidad, que parece como que se deshinchara un poco el suflé, ¿no? Y bueno, porque también las audiencias siguen personas, ¿no? Eso es muy importante, y perdona Ana, que lo que dice Andrés, porque la información persigue un objetivo que no está vinculado a una personalidad concreta, pero en radio y en televisión también es muy importante la personalidad del comunicador, del narrador, que en efecto no es una cuestión ideológica, es una cuestión, como yo hablaba antes de temperatura, que es un término que yo aprendí de Iñaki Gabilondo. La temperatura, ¿qué es? Tu capacidad de conectar. Y tu capacidad de conectar no se produce solamente por una cercanía ideológica, política o social, sino por una capacidad de empatizar a través de las ondas. Y eso es muy importante también que lo tengáis en cuenta los que estáis aquí, porque a la hora de asomaros a un medio a través de una persona, que tengáis en cuenta, me parece que lo tenéis, pero por si acaso, que tengáis en cuenta la personalidad y su capacidad de empatizar, por tanto su capacidad de contar las cosas, por tanto las vuestras. Cristina, cuéntanos desde el punto de vista del anunciante, y viendo un poco las opiniones que se están comentando. ¿Crees que trabajamos bien la personalización de la información para cada uno de esos estilos de medios de comunicación? ¿Hacia dónde crees que deberíamos ir? Yo creo que cada vez se trabaja más, cada vez nos obligamos a personalizar el mensaje, porque sabemos, primero, que funciona mucho mejor, que cuando un periodista recibe 300 correos diarios con 300 informaciones y 300 puntos de vista, y seguramente de esos 300, en 280 aparece la palabra COVID, aunque sea una empresa que haga, no sé, porque precisamente pues, queremos estar en la conversación, ¿no? y en la actualidad. Sabemos que no nos podemos dirigir igual a un programa de radio, efectivamente, que enviar una nota de prensa tradicional a unos medios pues con un perfil más lifestyle, o como Spain Media, pues perfiles, grupos editoriales que dentro de su propio grupo tienen medios muy diferentes y muy distintos, que tienen medios pues como Forbes, que tiene un perfil más económico y de actualidad, y medios pues no sé, pues Tapas, que puede ser una revista pues más simpática, que te apetezca leerte por las tardes, y que también han tenido su hueco y su audiencia durante estos 3 meses complicados de comunicación, ¿no? Entonces, hemos tenido que adaptar el mensaje continuamente, y para eso estáis vosotros, las agencias, y nos habéis ayudado a hacerlo. Muchas veces nosotros lo que tenemos es un dato, ¿no? Lo que decía Juan Ramón, nosotros a veces tenemos un dato, pero ese dato esconde muchísimas historias detrás, muchas, porque se puede contar la misma historia, depende para quién. Entonces, adaptamos los mensajes no solamente a las herramientas, eso, una nota de prensa, una convocatoria virtual, un webinar, una entrevista, que también hay que adaptarlas, una entrevista de radio, porque nos han llamado muchas veces a las 7:30 de la mañana y hemos tenido que avisar a un portavoz a las 8 menos cuarto y hemos entrado en directo a las 9. Entonces, pues ha tenido que ser todo con esa rapidez y con esa agilidad, ¿no? Pero hemos adaptado a los mensajes tanto para medios de comunicación como para redes sociales. Quiero decir, teníamos que estar contando las mismas historias a través de los canales digitales, porque las audiencias y para nosotros y nuestros consumidores no solo están, por supuesto, mayoritariamente por audiencias en las redes, o sea, en los medios, pero también están en las redes sociales, y hemos visto que las fuentes que hablabais antes han cambiado, ¿no? Todos los medios de comunicación habéis utilizado fuentes pues, solventes, especialistas en el tema, que han dado mucha credibilidad a los medios. Yo creo que ha sido una de las claves, porque los medios también han utilizado pues, las fuentes más solventes, pero los canales, las redes sociales han sido también muy claves durante estos 3 meses. La gente ha recurrido a buscar información rápida que luego iba a contrastar a los medios, pero hemos visto como una enfermera de un hospital en Valladolid se ha convertido en fuente de información.
en fuente de información que a la media hora estaba en los medios. Estaba en los medios, se la llamaba, o que una persona que estaba en el Palacio de Hielo porque tenía unos pues familiares, o una persona que estaba en IFEMA enferma, se ha convertido en fuente de información. Y todos los medios habéis recurrido a esa parte, entonces los canales se han trabajado todos, redes sociales, medios, y los portavoces han tenido que trabajar toda esa parte, por supuesto. Sí, en este sentido, sí me gustaría decir que evidentemente el Twitter ha sido el medio de mayor credibilidad informativa, Instagram el de entretenimiento, como es lógico, pero muy en la distancia de lo que son los medios más tradicionales o que tenemos ahora mismo. O sea, evidentemente la radio ha sido la primera en credibilidad, televisión, prensa, etcétera. Tanta tensión informativa, tanta velocidad, tanto ser el primero en comunicar que esto afecta a la información bien trabajada. ¿Se han cometido errores? ¿No se han cometido? ¿Cómo se lleva esto? Siempre estás... ha vuelto Javi. Sí, pero espero primero la voz del maestro, luego el maestro. Quita. Siempre estás, eso es un riesgo que se corre siempre. Como antes decía, el viejo debate sobre los contenidos y la personalización de cada contenido en función del medio o del comunicador, aquí, claro que corres ese riesgo. Procuras, hay una anécdota muy nuestra, muy del oficio, ¿no? Lo de matar a alguien. Pues hay gente que se precipita y contarle primero la noticia, pues ha matado a alguien. Y tenemos ejemplos recientes, ¿no? Entonces, no, eso puede suceder. Lo que pasa es que yo creo que cada vez sucede menos porque cada vez hacemos mejor las cosas. Es decir, en ese sentido, siempre vamos a correr el riesgo de precipitarnos a la hora de dar información, pero dado que ya se precipitan bastante las redes sociales, dado que se dicen muchas barbaridades y que tu compromiso como profesional es precisamente ser, como decía antes, el agua potable, pues procuras que, ya que tienes esa responsabilidad de corregir las barbaridades, no soltar tú alguna. Me parece que eso cada vez es un riesgo menor, aunque trabajemos a mucha velocidad y con un exceso de trabajo. Que tú me dices, bueno, pues en todas estas semanas, como decía... Javier, que hemos sobretrabajado, pues se te ha escapado alguna cosa, pues sí, normal. Cuando llevas toda la semana trabajando y encima tienes que estar 8 horas en antena pendiente de lo que ha dicho y comentando lo que ha dicho Pedro Sánchez el domingo, pues llega un punto que se te puede escapar algo. Pero lo normal es que no, puesto que cada vez tenemos la obligación de trabajar con más criterio y de pulir mejor las cosas que contamos, insisto, porque nos movemos en un ecosistema informativo muy amplio en el que incluimos también las redes sociales y que es donde se manifiestan las mayores barbaridades y donde se pueden contar cosas impunemente que yo creo que como periodista al menos me siento en la necesidad cuando afectan a la población en general de ponerlas en su sitio en la medida en que, insisto, que es mi responsabilidad. Querría comentar una cosa de esto solamente. Claro, yo creo que esto ha servido para distinguir dos cosas. Creo que hay medios de información. Esto también afecta a Twitter. Quiero decir, en Twitter hay información, pero creo que hay muchos medios de lo que nosotros ya le bautizamos como infoxicación. Y es cuestión que está disfrazada de información, que parece información, pero que no tiene nada que ver con la información. Y ha proliferado mucho en esta pandemia, hasta el punto de que yo creo que la propia Twitter se ha dado cuenta de que Facebook ha actuado y de que todos habéis actuado en esto, pero preocupa porque ha llegado un punto en el que el lector, el oyente, el espectador es más sofisticado y empieza a saber que hay cosas que no son verdad. Entonces, se ha sofisticado también esa infoxicación. A nosotros nos ha pasado una publicación de un BOE que presuntamente iba a anunciar y venía con una marca de agua que ponía Cadena Ser y se utiliza nuestra marca de agua, un falso BOE en el que se dice que se va a cerrar Madrid, en el que se dice que se va a intervenir no sé cuántas industrias y se nos atribuye a nosotros que hemos tenido que desmentir. Así que no solamente hay un problema de acceso a las fuentes y verificación de información, que esto siempre lo ha habido, ahora
se acentúa. Yo estoy con Juanra, efectivamente ahora tenemos que extremar más las cautelas porque la velocidad se ha acelerado. Pero al mismo tiempo que estamos haciendo eso, tenemos que estar con un machete cortando maleza, porque hay mucha maleza ahí fuera, porque estamos en una jungla en la que hay muchas malas hierbas que tienen mucho interés en salpicar, colonizar y en equipararlo todo. Y no todo es lo mismo. El periodista de Onda Cero que chequea la información y que puede tardar 3 minutos porque eso es como mínimo lo que se requiere hacer una llamada, ese no es lo mismo que el diario.com, me da igual, no sé quién, pero esto nos está pasando y como se ha empezado a distinguir quién es quién, porque esto ha servido, es un máster para distinguir quién es quién, entonces la maleza ha empezado a entrar y a intentar colonizarnos y a intentar salpicar la credibilidad de los medios que todavía la conservan. Eso me preocupa, esto me preocupa. Lo hemos vivido y yo sé que lo ha vivido Onda Cero, lo ha vivido la cadena SER, lo hemos vivido todos, en fin. Esa es la parte que me preocupa de todo esto, las malas hierbas que están creciendo. Aprovecho para invitaros a vosotros, por supuesto, y a toda la gente que está conectada al próximo webinar, que será el día 8, a la misma hora, para hablar de fake news y esta pandemia de mala información, vamos a llamarla así. También estará Ana Pastor con nosotros. Si queréis asistir, estáis invitados. Para cerrar, como nos queda poquito tiempo y por canalizar la información hacia el interés de la gente que está conectada, insisto, ¿no? Hablemos del futuro, de las posibilidades de contenido de las marcas en los medios de comunicación, que es ahora lo más importante. Andrés comentaba antes una cosa que me ha gustado mucho y creo que es una línea muy importante. Una cosa es que nosotros o las marcas o las agencias de comunicación intentemos entrar con nuestra noticia en vuestros altavoces, en vuestros medios, y otra cosa es la co-creación o la creación de contenido en colaboración con los medios de comunicación. Creo que ahí hay un tremendo filón y me gustaría, bueno, Andrés, ya que has iniciado tú este tema, que nos comentes un poquito más de cómo lo ves, de si estáis haciendo cosas, de hacia dónde vais en este sentido. Bueno, sí, nosotros estamos haciendo de todo. Yo creo que nosotros no estamos en la primera batalla, en la primera línea informativa de las exclusivas, como lo están Javier y como lo está Juanra. Nosotros estamos en el liderazgo de los contenidos de estilo de vida, que parece una categoría menor, pero el estilo de vida impregna cualquier cosa de la vida, incluyendo el periodismo de primera línea, ¿no? Yo creo que hace mucho que se rompieron esas barreras del contenido, o sea, hace mucho que se han roto las barreras de la información pura y del contenido publicitario puro. Os voy a poner un ejemplo de una noticia que nosotros dimos ayer en Forbes. Y es que el nuevo coche del rey y de la reina es un Mercedes con el blindaje más caro del mercado español, con 550, que cuesta 550.000 euros. Nuestro punto de vista no era el punto de vista, digamos, del corazón, es decir, del rey y la reina, sino era el punto de vista del blindaje. Y para nosotros informar sobre cómo Mercedes había conseguido, y digo conseguido y lo subrayo, que su producto lo luzca la Casa Real o lo utilice la Casa Real, obviamente no regalado, sino comprado, y eso es una competencia respecto a su competidor Audi, que también lo tuvo en otros años, y preguntarnos por qué un coche de blindaje de alto nivel puede costar 550.000 euros y si eso lo vale y si eso lo justifica y no la parte de quién lo utiliza, es información. ¿Le viene bien o no a Mercedes? Por supuesto que le viene bien o no a Mercedes, desde mi punto de vista. ¿Es Mercedes anunciante nuestro? Sí. ¿Estamos dando esa información porque Mercedes nos lo ha pedido? No. Si Mercedes nos llamara a darnos esa información, ¿podría interesarnos? Sí. Si porque me la dé Mercedes deja de interesarme a mí, no. Entonces, ¿dónde están esos límites? Pues los límites yo creo que están donde el periodista, el editor, al final los ponga, que forma parte de su credibilidad y de su conciencia, ¿no? Y yo creo que este ejemplo ilustra bastante bien
en dónde estamos, que es en la jungla que hablaba Javier Ruiz y en ese totum revolutum que decía yo antes, porque, y ya termino, Javier decía una cosa muy chula, dice, nos hemos tenido que defender, es decir, hemos tenido que negar que el documento ese estuviera firmado por la SED, desmentir. Los medios no desmentían nada, lo desmentían las marcas, o las instituciones, o el gobierno. El medio no tenía que desmentirse a sí mismo. Entonces está todo tan revuelto, viene la información, las balas de cualquier lugar, que hasta los propios medios tienen que desmentir informaciones que no son correctas, ¿no? Muy interesante. Uh-huh. Juan Ramón, ¿cómo ves tú? Sí, no, la anécdota de Mercedes me parece muy interesante porque sucede, yo creo que puede suceder en muchísimos ámbitos de nuestro trabajo habitual, de nuestros contenidos que interesan per se, independientemente de la marca que los sirva, porque son informativos, porque tienen alcance, porque responden a las viejas preguntas de las W del periodismo de toda la vida, que sigue siendo en cuanto a contenidos el periodismo de toda la vida, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante, que en esta pandemia solo hablábamos de la pandemia. Eso también resulta agotador, pero ha habido marcas como Huawei, que está aquí, no es porque esté aquí, que han sabido adaptarse a eso y han ofrecido información. Yo creo que volvemos un poco a lo que comentábamos al principio. Hay que encontrar ese punto de encuentro entre el interés de la empresa y el interés del lector, del oyente, del espectador. ¿Eso cómo se hace? Pues hay que trabajárselo, igual que nosotros nos tenemos que trabajar los contenidos, la forma de contar las historias que conocemos. Yo creo que uno de los retos vuestros es encontrar contenidos que vayan más allá de la venta de la propia marca, sino que vendan. Hoy hace muchos años que las marcas de coches están vendiendo emociones, que las grandes marcas están vendiendo emociones. Eso es mucho más accesible o mucho más interesante para un medio de comunicación, que a lo mejor más que emociones busca datos, pues ofrécele esos datos. Tú no me mandes una nota de prensa sobre algo que has hecho, sino cuéntame eso que has hecho, cómo afecta a un ámbito social determinado. Y cuéntame qué has descubierto en ese ámbito social determinado al realizar esa labor, y yo te lo voy a vender como medio de comunicación, porque no tengo que preguntarme si es publicidad o no, es noticia. La cuestión es llegar al medio sin que tenga que preguntarse si es publicidad o no, simplemente que sea noticia. Totalmente. Voy a aprovechar, si me permitís, Aurora García, que nos está escuchando, nos pregunta cómo pueden aprovechar los medios creíbles este modelo dulce de audiencia para tener viabilidad económica más allá de la publicidad y su volatilidad. ¿El modelo de los medios de suscripción podría ser un referente para radio o televisión? ¿Eso sería también una forma de reforzar la independencia también de los intereses privados? ¡Ole! El empresario está ahí, pero el modelo de suscripción funciona. Lo que pasa es que los grandes medios convencionales necesitamos la publicidad y necesitamos el compromiso de los anunciantes. Si no, no salimos adelante. Si no, la fuerza que puede tener la SER o la fuerza que puede tener Onda Cero o Mediaset o A3 Media están directamente vinculadas con el compromiso de inversión publicitaria. Eso es así, el mercado funciona así. Nosotros no podríamos sobrevivir con suscriptores. Nunca Perdón, Javier. No. Iba solo a añadir una cosa más. El panorama de medios que tenemos depende del panorama de inversiones publicitarias que tenéis. Quiero decir, sois vosotros los que financiáis la calidad democrática de los medios de comunicación. Claro. Quien mete su dinero en la ciénaga, obtiene ciénaga. Y cuando uno compra un digital, una portada, un lo que sea, y desafortunadamente algunas están en venta, pero cuando una persona, una marca, alguien compra esto, está comprándose eso a corto plazo, seguro. A largo plazo, yo no tengo claro que esté comprando libertad de expresión, creo que está debilitándola. Yo, esto, me perdonáis, no me quiero yo arrogar aquí la portavocía de los medios de comunicación, me perdonáis de verdad la arrogancia en esto, pero creo que lo que hacemos nosotros depende fundamentalmente de vosotros. Los modelos de suscripción nos van a ayudar, los modelos de suscripción nos van a pagar, pero los modelos de suscripción todavía a día de hoy son relativamente anecdóticos. La inversión de las marcas es inversión en libertad de expresión y calidad democrática, y no hay otra.
No hay otra forma de leerla desde este lado de la barrera. Yo creo que es una responsabilidad. Además, quiero decir, lo comentábamos antes, 3 meses de audiencias, las audiencias más altas en medios de comunicación y, sin embargo, por parte de los anunciantes, la inversión más baja seguramente en los últimos años. Yo creo que es una responsabilidad por parte de todos y que en ese territorio común que estábamos hablando antes, donde por supuesto el contenido tiene que ser el motor y tiene que ser lo que nos mueva, al final yo creo que estos 3 meses nos han hecho recapacitar un poco a las marcas y encontrar el territorio común que necesitamos entre los medios de comunicación, la responsabilidad que tenemos las marcas con el objetivo, al final, de no olvidarnos de la audiencia y de dar de saber separar la barrera entre la publicidad y el contenido, pero no olvidarnos que las marcas estamos aquí para ayudar a que todo esto, como comenta Javier, tenga cierto criterio y tenga solvencia. O sea, yo creo que es una responsabilidad. Me gustaría leer, Ignacio Iglesias, Nacho Iglesias, nos dice, es bueno saber que hay periodistas que no demonizan las marcas. Es verdad que tradicionalmente se ha dicho esto, ¿no? No por su aporte económico a los medios. Las marcas forman parte de nuestras vidas y deben formar parte de manera natural de la información. Se acabó la dicotomía entre redacción y comercial. La clave del contenido es ser capaz de lo que pueda generar la marca. Totalmente. Creo que ha quedado claro en este debate. Es un territorio común entre todos. Yo quería decir una cosa, un minuto. Sí, bueno, además de saludar a Nacho, quería decir que nunca los medios de comunicación, nunca han vivido de las suscripciones. La prensa nunca ha vivido de las suscripciones. En los modelos digitales las suscripciones todavía no nos dan de comer. Por otro lado, invertir en Google y en Facebook no es invertir en medios de comunicación. Perdonadme que sea Pepito Grillo, pero muchas de vuestras inversiones van para allí. Muchas. Son las 2 grandes plataformas que se están llevando el dinero publicitario. No son medios de comunicación, son agregadores. Un medio de comunicación tiene un punto de vista, emite información y contrasta la información. Y por otro lado, es fantástico que las marcas tengan la conciencia de saber que sin medios, o sea, los medios no podemos vivir sin ellas y sin medios no hay democracia. Pero no es su principal prioridad. Su principal prioridad es hacer el plan de marketing y el plan estratégico. Que nadie se nos olvide. No se nos olvide. Entonces, tenemos que celebrar que tengáis esa conciencia. Pero tenemos que ser conscientes que primero se tratará de, por ejemplo, ahora mismo las marcas de refrescos y de cervezas no están invirtiendo en primer orden en los medios, están invirtiendo en el canal Horeca. ¿Por qué? Porque su canal está muy debilitado. ¿Tiene lógica? Absoluta, tiene lógica. Pero seguimos con el mismo modelo de plan de negocio. Y pensar que de cada 10 euros invertido, ahora mismo de 6 euros a 8 se lo están llevando a agregadores. Es decir, y perdonadme, aún voy a ser más duro, algoritmos. No personas que piensan, no personas que ponen su oficio, como los que estamos aquí y nuestros compañeros, sino algoritmos, ingenieros. Que está fenomenal, pero que no son medios de comunicación. Si me permitís, bueno, felicitaros, Macarena Saracho, os felicita, unos cracks, puntos interesantes para reflexionar, muchas gracias a todos. Gracias, Macarena. María Sanz, debería ser recíproca la relación marcas-medios. Muchas veces las marcas generamos contenido profesional que los medios utilizan y, sin embargo, se niegan a mencionar la fuente comercial. ¿Es una regla escrita no mencionar la marca? Bueno. Yo creo que ya no. Yo creo que con eso no lo hacemos ninguno, es decir, todo lo contrario. Ahora mismo, vamos. Es una técnica que todavía conserva Televisión Española y solo conserva Televisión Española, que hay veces que tapa logotipos, no lo entendemos, sinceramente. Sí. Creo que es efectivamente del Pleistoceno anterior eso. Y parece broma, ¿verdad? Cuando lo hacen, parece una broma. Absolutamente. Vale, bueno, por aquí hay... Marco Taboas dice, comenta Juan Ramón y Javier que las marcas deben centrarse en generar contenido interesante y evitar el mensaje sesgado para tener interés real. ¿No deberían tener la misma conciencia los medios? Bueno, estamos hablando un poco del mismo tema.
Claro. Pero yo digo una cosa, si me permites, en respuesta a esto. Sí. Es legítimo que los medios tengan una línea editorial. Tenemos un punto de vista, todos tenemos un punto de vista sobre la vida. No estamos descubriendo ninguna cosa aquí. Es distinto eso a lo que estamos diciendo. Claro que las marcas quieren que se hablen de ellas, pero lo que creo que Lucas está diciendo y lo que yo creo que yo estoy diciendo también es mucho más fácil que se hable de vosotros cuando la categoría os trasciende a vosotros, cuando la categoría tiene un impacto social que va más allá de la marca. Esto es todo lo que decimos. Eso no tiene nada que ver con la línea editorial que tenga el medio de comunicación, que insisto, yo reivindico que es tan legítima la del ABC como la del País, la de Onda Cero como la de la SER. O sea, es... Y a mí me parecería, como marca, si yo fuera una marca, desde el punto de vista comercial, me parecería, así como los medios de comunicación tienen una línea determinada, yo como marca comercial creo que sería muy arriesgado vincularte a una línea determinada, creo. Totalmente, totalmente. Claro. Bueno, pues nada, a mí me gusta mucho ser rigurosa con el tiempo. Nos hemos pasado un minuto, es verdad que empezamos un minuto tarde, pero yo estoy encantada de la charla, creo que ha sido súper interesante, me ha sabido a poco. Os agradezco infinito, Juanra, Javier, Cristina, Andrés, y si queréis cerrar con algo, algún mensaje, pues micrófono vuestro. No, solo una cosa que me parece, como te dije ayer hablando tú y yo, me parece una iniciativa muy interesante. Si estamos hablando de la necesidad que nosotros tenemos de las inversiones para ser fuertes y cuanto más fuerte, más independientes, es muy importante que podamos dirigirnos a vosotros y vosotros podáis entender perfectamente cómo nos podemos beneficiar todos de vuestro interés también desde el punto de vista comercial en cuanto a contenido. O sea, este encuentro me parece interesantísimo, es lo único que podía decir, y seguro que alguno de mis compañeros puede decir algo más interesante. Pero a mí, a modo de conclusión, yo creo que sería esa, que tengamos muchos de estos. Yo solamente quiero deciros una cosa, que es, oye, esto que estabais preguntando, oye, ¿y cómo se hace ahora en esto de verdad? O sea, esta es la precariedad más absoluta y mira, hemos hecho todo esto, así que mil gracias, de verdad, y gracias por la paciencia. Oye, yo bueno, quería decir que necesitamos a las marcas, que los medios son marcas y que nosotros somos marcas personales. Así que ya más explicación que esa, estamos absolutamente rendidos, o yo por lo menos. Pues sí, yo creo que nos ha tocado aprender a todos y que hemos aprendido estos tres meses y que yo creo que ojalá estemos encontrando pues ese nuevo lugar común donde las marcas, los medios, al final en pro del lector y del cliente pues hagamos un contenido más interesante, y daros las gracias a los medios, a vosotros tres que estáis aquí, pero a todos los que habéis estado trabajando estos meses, porque ha habido mucho trabajo y os ha tocado un papel muy importante, porque nosotros somos todos usuarios y nos ha hecho falta vuestra información, así que muchas gracias. De parte de Huawei y de todos. Trasladaros agradecimientos que están entrando en el buzón. Marta, Susamar, Elsa, Cali Hornos. Bueno, hay mucha satisfacción por el foro y gracias a todos. No sé si me he dejado alguna pregunta sin contestar, lo siento, pero bueno, yo creo que el objetivo está cumplido con este debate, y daros mi agradecimiento personal por asistir. Y lo dicho, si queréis estar en la próxima semana en otro, estáis invitados. Gracias. Un beso, Gracias. Un beso. Eso. Chao. Gracias.